La peste negra de 1348. Entre los siglos XII y XIV, como consecuencia de las mejoras en la agricultura y del aumento de la población, se inició en Europa un desarrollo económico que favoreció el renacer de las ciudades y de la vida urbana. Las ciudades pasaron a ser un centro de producción y de intercambio de productos en donde se desarrolló una próspera burguesía de comerciantes, artesanos y banqueros que permitieron su revitalización. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, el surgimiento y la expansión de la peste negra en Europa desencadenó una crisis económica y social que afectó tanto al campo como a la ciudad. Demográficamente hablando, la peste negra o bubónica fue devastadora para Europa, que pasó de unos 90 millones de personas hacia 1340 a prácticamente 50 millones 10 años después. Desde principios del siglo XIV se produjo en Europa una sucesión de crisis cerealistas con muy malas cosechas, motivadas por un clima desfavorable. La consecuencia fue la disminución de la producción de trigo y la expansión del hambre por todo el continente. A este problema se unieron los daños provocados por las frecuentes guerras entre señores feudales o entre los monarcas. Las tierras donde se libraban estas luchas eran totalmente saqueadas. Pero el periodo más duro se inició en el año 1347, cuando la denominada peste negra asoló Europa, afectando a una población subalimentada y provocando una elevada mortandad que paralizó el comercio y la actividad artesanal. La peste negra es una enfermedad aportada por roedores y transmitida a través de las pulgas, que al chupar la sangre del animal infectado la transmitía al ser humano. Según nos cuenta Boccaccio, al comenzar la enfermedad les nacían a las hembras y varones en las ingles y en las axilas unas hinchazones que algunas veces alcanzaban el tamaño de una manzana. En poco tiempo, estas mortíferas inflamaciones cubrían todas las partes del cuerpo. Hacia 1331 existe constancia de que una oleada afectó a gran parte del territorio chino. Su transmisión a Europa se hizo, al parecer, a través de los mongoles. En 1347, estos se encontraban sitiando la colonia genovesa de Caffa en el Mar Negro. La epidemia, que era portada por los sitiadores, acabó transmitiéndose al interior de la plaza. Los mongoles lanzaban con catapultas a sus muertos por encima de la muralla. Inevitablemente, la epidemia se propagó a través de los puertos mediterráneos desde finales de 1347. Fue introducida por los marinos mercantes primero en Constantinopla y de ahí saltó a Sicilia, Córcega, Marsella y Florencia. Posteriormente, la peste se extendió desde Italia por Europa, afectando a Francia, España, Alemania, Inglaterra y otros países europeos. Las poblaciones que vivieron la mayor epidemia de la historia de la humanidad relacionaron la enfermedad con una serie de terremotos que habían sacudido Europa y que provocaban la salida de unos vapores nocivos de las profundidades. La interpretación de la Iglesia estuvo más relacionada con la ira de Dios por los pecados del hombre, por lo que sugirieron una renovación moral de la sociedad. En este sentido, se multiplicaron las procesiones de flagelantes, donde las personas, con el torso desnudo, se fustigaban con sus látigos en las espaldas, y todo ello con el fin de buscar la misericordia y el perdón de la humanidad. Al parecer, la enfermedad afectó a todos los estratos sociales, aunque se cebó con más violencia en las clases más bajas, con organismos más debilitados a causa del problema de la subalimentación. Aun así, murieron personajes célebres de la época. El más relevante, el rey Alfonso X de Castilla, que murió durante el asedio de Gibraltar. Los remedios ante la peste negra fueron variopintos, desde el uso de sanguijuelas para purificar la sangre, pasando por sangrías cerca de las zonas infectadas, o el uso de vinagre, ajo u otras hierbas,
En las zonas más pobladas, el peligro de contagio era más evidente. Los barrios humildes de las principales ciudades sufrieron verdaderos estragos. Es por ello por lo que la mejor solución era la huida hacia el campo, o en su defecto, el aislamiento. El campo, más sano y con menor concentración de población, era propicio para evitar el contacto humano y, como consecuencia, el contagio, con lo que los porcentajes de mortandad fueron, con algunas excepciones, mayores en las ciudades que en el campo. Un cronista inglés contemporáneo describió con estas palabras el mayor desastre ocurrido hasta la época. En el año de gracia de 1349, una gran epidemia mortal se extendió por todo el mundo, empezando por las zonas del sur y del norte, y acabando con una ruina tan devastadora que apenas sobrevivieron un puñado de hombres. Las ciudades, antes densamente pobladas, se quedaron sin habitantes, y la intensidad de la plaga creció tan rápidamente que los vivos apenas podían enterrar a los muertos.